noches. La Comisión de Reformas Electorales es una de las instancias que ha tenido más trabajo en las últimas semanas dentro del Parlamento salvadoreño. En la plenaria del pasado 24 de octubre se aprobaron modificaciones al Código Electoral en las que aumenta a 700 el número de electores por cada urna, con el argumento que eso contribuirá a reducir los costos al Tribunal Supremo Electoral. Sobre la mesa también están en discusión propuestas más estratégicas, como la depuración del registro electoral a través de procedimientos más efectivos en alcaldías e instancias judiciales. Además, está la solicitud del Tribunal Supremo Electoral para que el presupuesto no sea modificado por el Ministerio de Hacienda y eso le permita realizar el Plan General de Elecciones. Finalmente están las solicitudes de la Plataforma Ciudadana Electoral, que pide fiscalizar el financiamiento de los partidos, respetar el derecho a la observación y ampliar el voto en el exterior. De esto hablaremos en 8 en punto. Iniciamos. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. 30 de octubre. Vamos a dedicar el programa para hablar sobre las propuestas de reformas electorales y el debate que tiene la comisión pertinente en la Asamblea Legislativa sobre estos asuntos vinculados a los partidos políticos, código electoral y procesamiento y actividades que realiza el Tribunal Supremo Electoral a través del marco y de la legislación pertinente. Y es un gusto para mí recibir en este set al diputado René Portillo Cuadra del Grupo Parlamentario de Arena y presidente de dicha comisión, y también recibimos al diputado Lorenzo Rivas del Grupo Parlamentario de Gana. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Qué gusto, diputado Rivas. Bueno, muchas gracias, un gusto saludarte, Carlitos. También un saludo al pueblo salvadoreño, especialmente mi departamento de Cabañas también, que están viendo seguramente tu programa. Gracias a usted por tomar la invitación, diputado Portillo Cuadra, bienvenido nuevamente. Carlos, buenas noches, siempre es un gusto estar contigo en el programa y a todos los que hacen posible esta transmisión, a todo el equipo de Canal 33, un gusto compartir con el diputado Lorenzo Rivas Echeverría estos temas tan importantes. Bueno, tenemos varios temas que desarrollar, pero antes, nuestra nota introductoria. El Tribunal Supremo Electoral presentó a los diputados una propuesta para utilizar un sistema tecnológico para el conteo de votos de cara a las elecciones 2021, con el cual se espera agilizar la obtención de los resultados. Tomamos a bien utilizar los medios tecnológicos, que puede ser desde una máquina escáner, cuentapapeletas, hasta un sistema de tecnología en las mesas donde sea la Junta Receptora de Votos que intervenga en el conteo de esos votos, pero que se auxilie de mecanismos electrónicos. Pero admitieron que no es así de fácil, ya que se necesita un financiamiento de un poco más de 18 millones de dólares, para lo cual tendrán que solicitar el apoyo del órgano legislativo. Los diputados nos dicen, bueno, si no, veamos cómo hacen ustedes y recurren a un financiamiento. No es mala idea. Tendríamos que hablar con los organismos internacionales y financieros para que ellos nos apoyen. Naturalmente, si eso se llega a hacer, vamos a necesitar el apoyo de todas las fuerzas políticas de la Asamblea. Además, hablaron de la necesidad de hacer reformas en favor de facilitar el voto en el exterior. De que se les respete el derecho a los compañeros que están en el exterior de que puedan ejecutar el voto en diferentes modalidades, sea presidenciales o, para este caso, elecciones 2021. El ente colegiado también ve positivo otras modificaciones, como la intención de crear una unidad de fiscalización de los partidos políticos. Una de las reformas que más me gusta es la unidad de fiscalización de partidos políticos. Así se acabaría todo ese ruido de que hay financiamiento inadecuado y todo eso. Es decir, que yo sí les pediría a usted, como medios de comunicación, también nos apoyen. Los magistrados dijeron que todavía hay tiempo suficiente para implementar estas reformas para las elecciones del 2021. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Muy bien, con esa nota que nos ofrece Alonso Castillo, tenemos un preámbulo de algunos de los temas que vamos a desarrollar con nuestros invitados, el diputado Portillo Cuadra y el diputado Lorenzo Rivas. Y también queremos agradecer e invitarles a ustedes, a los amigos que nos sintonizan, a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, @8 en punto en Twitter, pero también a través de la transmisión de Facebook Live de Canal 33. Bueno, diputado Portillo Cuadra, vamos directo al tema y aprovechando la nota de contexto, porque se han reunido esta mañana con el organismo colegiado y
y personeros técnicos del Tribunal Supremo Electoral para hacerles una exposición de 3 modelos de transmisión y uso de la tecnología del escrutinio preliminar para las elecciones 2021, o la expectativa que tiene el tribunal para implementar. De forma resumida, ¿en qué consiste cada una de estas 3 opciones o 3 modelos, diputado? Bueno, la primera opción, Carlos, tiene que ver con el uso de los escáneres que se han venido utilizando en las últimas 2 elecciones. Si tú te acuerdas, se adquirieron algunos escáneres coreanos que sirvieron para hacer una transmisión de datos mucho más ágil y se instalaron fundamentalmente en los departamentos de mayor votación, que son San Salvador y La Libertad. La primera opción que planteó el Tribunal Supremo Electoral esta mañana tiene que ver con adquirir más escáneres, de tal manera que por lo menos pudiera haber uno en cada centro de votación a nivel nacional, lo cual facilitaría la transmisión de los resultados al CNPRE, y el CNPRE pues es de consulta pública prácticamente. Los resultados serían relativamente ágiles, pero tendríamos siempre una inversión, no tanto como la de 18 millones que se planteó, que es la más alta, pero sí tendría que haber una inversión por lo menos de $3 millones. La segunda opción es una opción muy importante, muy novedosa, que tiene que ver con tecnología en el escrutinio. Tecnología en el escrutinio porque el primer conteo de los votos enteros se haría de manera manual, como normalmente se hace. Y habría un segundo momento de conteo en la Junta Receptora de Votos para poder contabilizar a través de un dispositivo muy parecido a un escáner, pero es más que un escáner, el conteo de los votos fraccionados y de las preferencias por fotografías. Al introducir la papeleta en este dispositivo, automáticamente leería y sumaría las preferencias electorales y también los votos fraccionados. Este dato más el dato del conteo manual sumarían el 100% que se transmitiría al Tribunal Supremo Electoral. Es un modelo bastante ágil, es un modelo que permitiría casi en tiempo real conocer los resultados electorales. Como todo proceso tiene sus pros y sus contras. Uno de los contras que tiene este proceso es que tendría que trasladarse ya no solo el paquete electoral, sino que tendrían que trasladarse un dispositivo de estos por cada 5 juntas receptoras de votos. Y esto también permitiría u obligaría a que las personas aprendan a manipular este dispositivo, porque tendrían que ser los mismos miembros de la Junta Receptora de Votos con asesoría del Tribunal Supremo Electoral. Esta adquisición de estos dispositivos que cuentan votos, que suman y que, por cierto, servirían también para la elaboración de las actas, costarían alrededor de unos $15 millones. Y hay una tercera propuesta, que es una propuesta, yo diría, más completa, en cuanto ya no habría un conteo manual, sino que todo sería automatizado, tanto el conteo de votos enteros como los fraccionados, más las preferencias electorales, calculando sacar las 3 elecciones, las de consejos municipales, las de diputaciones, las de diputaciones y todas las demás, las de Parlacen, y conoceríamos igual el resultado en tiempo real. Este mismo dispositivo elaboraría el acta y le daría una copia a cada una de las actas planteadas. Importante este tema porque la adquisición de esta tecnología sí costaría alrededor de 18, 19 millones, casi 4 millones más. Esto fue lo que nos dio a conocer ahora el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros estamos abiertos a acompañarlos, porque esto tiene que ver con dinero. Nosotros planteábamos la posibilidad, y hay que ser sincero en este tema, lo vemos un poco difícil que el presidente de la República diga: mire, voy a destinar 19 millones que tenía presupuestados para este rubro, los voy a destinar para el Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido, planteamos la otra posibilidad, que es la de adquirir un préstamo. O la de un financiamiento. La de un financiamiento. Antes de irme a la pausa, quiero aprovechar y escuchar al diputado Rivas, y en el siguiente bloque lo ampliamos un poco más también su lectura, de manera aquí muy sintética nada más, diputado, desde la lectura del partido Gana.
Son 3 opciones, 3 alternativas que se seguirán discutiendo y llegará pues las propuestas de manera formal, pero en concreto para el partido Gana, ¿cuál resulta más alternativa? La más viable, aquella en donde se mantengan los escáneres, que son los que ya se obtuvo por cooperación internacional, la que combine dispositivos con el trabajo manual y una que sea totalmente automatizada. Desde la lectura del partido Gana, ¿cuál resulta más factible o viable para ustedes? Bueno, yo creo que sabemos nosotros de que tenemos en nuestro país uno de los sistemas que es un poco más complicado para poder hacer los conteos, los escrutinios por el voto cruzado. Ahora se nos están presentando estas 3 opciones y todas requieren financiamiento. Yo creo que el tribunal, de las propuestas que nos ha hecho o las peticiones que nos ha hecho últimamente el Tribunal Supremo Electoral, se está refiriendo a aspectos en los que necesita presupuesto. Sí. Estamos hablando de este tipo de herramienta para facilitar la votación, para facilitar sobre todo el escrutinio, como para lo del voto en el exterior, que es otro tema importante que tenemos. Yo diría que la última, porque es la más completa, es la que nos va a permitir ejecutar ese proceso que tanto muchos le temen, sobre todo que estamos pensando en el 2021, que vienen los 3 tipos de votación para consejos municipales, para Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano. Y si eso fuese así, yo creo que eso sería, pero hay que ver también los costos y es el punto quizás mayormente de análisis, porque por cualquiera nos podemos decidir. Algo que también los partidos políticos a veces nos hace detenernos es en la confiabilidad que estos sistemas, como son nuevos para nosotros, la confiabilidad que puedan tener en cuanto a los resultados. Eso que creo que es uno de los puntos a poder analizar y, por supuesto, el económico. Hoy no pude asistir porque tenía la otra comisión de la ley que está estudiando para la función pública, pero el colega diputado que también es parte de esa comisión, me tocó inasistir. Le tocó inasistir a una y a mí me tocó inasistir a la otra, ¿verdad? Pero a veces chocan los momentos y que todo es importante. Pero yo diría la última, pero habría que ver en cuanto a los recursos que se necesitan para poder tecnificar esto, para poder buscar que los resultados sean más ágiles. Pero ahí está donde los partidos políticos, a través de sus contralorías, digamos, para analizar estos, probar también la confiabilidad que tenga, hacer las pruebas necesarias para ir viendo pues cómo nos responde y pues tener esa confianza, porque lo más importante en esto, Carlos, es no, porque yo siempre he dicho, en estos procesos que hemos tenido, sobre todo el que tuvimos en 2015, se trastoca la democracia. ¿Por qué? Yo no quisiera pensar que es mala intención, sino que la gente que se hizo chibolas, como decimos, se enchiboló y pasaron toda la noche batallando por hacer. Bueno, de hecho, como decía, fue como el que va a haber el 2021, donde van a haber 3 tipos de votación. Y cuando sabemos que hay voto cruzado en los 2 tipos para Parlacen y para la Asamblea Legislativa. Entonces, debemos de analizar todos estos aspectos, pero obviamente tenemos que ir buscando eso ya. Tenemos que ir buscando, porque nos tenemos que ir modernizando, tenemos que ir buscando los mecanismos de que ya no ocurra eso, sobre todo que alguien, porque se equivocó, porque se enchiboló, como digo, a veces hay errores que cuestan también y trastocan la voluntad de aquel ciudadano que ha ido con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio a hacer uso de ese derecho, y por ahí, por los errores, hay variantes en los resultados. Tengo que hacer la primera pausa, pero al regresar ha mencionado 2 variables importantes en las cuales quiero profundizar en el siguiente segmento. El tema de las finanzas, el presupuesto, qué disponibilidad hay desde la Asamblea Legislativa que pueda ser parte del presupuesto ordinario del Tribunal Supremo Electoral, aumentarlo o considerar una fuente de financiamiento sostenida, o tiene que ser a través de préstamos. Y también el tema que mencionaba el diputado Rivas, la fiabilidad de estos sistemas tecnológicos. Regresamos.
Una mención importante, si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos entonces en esta plática del programa 8 en punto, 30 de octubre. Platicamos con los diputados René Portillo Cuadra, del Grupo Parlamentario de Arena, y el diputado Lorenzo Rivas, del Grupo Parlamentario de Gana. Hablamos sobre las propuestas de reformas electorales, pero no quiero pasar por alto una mención relevante que hizo el diputado Rivas al finalizar el segmento anterior, el diputado Portillo Cuadra, sobre el tema de la aplicación de estos sistemas o tecnologías en mesa para el procesamiento y la transmisión de datos, que es uno de los aspectos claves, y la elección de 2015 creo que va a pasar a los almanaques electorales por lo que ocurrió en este país. Pero el tema aquí es, desde su lectura, ¿cuáles son las garantías para que los modelos de transmisión y uso de tecnología sean seguros para evitar manipulaciones de los datos? Bueno, partamos de una cosa, el uso de tecnología en mesa o el uso de tecnología en el escrutinio no es sinónimo de voto electrónico, son dos cosas diferentes. Por otro lado, siempre va a existir la vigilancia tanto de los partidos políticos como de los mismos miembros de las juntas receptoras de votos, quienes van a verificar los votos, las papeletas, las sumatorias, van a hacer físicamente ellos la transmisión de los resultados, cualquiera sean las dos opciones que he mencionado, las dos últimas. Es decir, habría una inmediación directa de parte de los partidos y de la Junta con respecto al conteo de los votos y a la supervisión de todo el proceso. Obvio de que siempre existe ese tema de la desconfianza. Yo tuve la oportunidad de conocer un país que fabrica este tipo de dispositivos para contar los votos y sumarlos. Y cuando pregunté cómo hacían ellos para hacer su transmisión de datos, me dijeron, lo hacemos manual. Es decir, que los mismos países que producen este tipo de tecnología no la están ocupando, pero no porque no sea funcional, sino porque existe la duda, siempre existe la desconfianza de los partidos políticos, pero nosotros estamos en una situación compleja. Primero porque este tipo de tecnología no es que se van a gastar 19 millones en una sola elección. Este tipo de tecnología puede durar hasta 3 o 4 elecciones más. Puede llegar hasta el 2024 utilizando los mismos dispositivos. Por otro lado, en el 2021 tenemos no solamente las elecciones de alcaldes y diputados de la Asamblea y del Parlacen, sino que ahora tenemos el voto en el exterior para alcaldes y diputados, y además de eso seguimos contando con el voto por rostro y el voto fraccionado. Es decir, es un sistema complejo que, de no adquirir esa tecnología, pues nos va a tocar lo que nos pasó hace 6 años, en donde 30 días después de las elecciones se supo el resultado final. O si no, situaciones como la que dijeron la vez pasada, que el Challenger había explotado y valía 100 millones, 1.000 millones y no un par de millones como los que se habían invertido en la transmisión. Entonces, lo que necesitamos es que haya tecnología que al país le facilite dos cosas. Primero, el respeto a la voluntad popular. Y segundo, la seriedad institucional con la que el tribunal debe de manejar los procesos electorales, que hoy por hoy ha estado cuestionado. En todos los informes de observación electoral de la ONU, de la OEA, de la Unión Europea, de países amigos, de instituciones, hay un cuestionamiento, pero no directamente hacia las personas, sino hacia los procesos que no han sido depurados. Ahora, otro de los temas siempre vinculado con las alternativas tecnológicas, y lo que esto significa es que puede ser una combinación de dispositivos tecnológicos pero con procesos manuales, pero la idea es facilitar y tener una transmisión de resultados con la mayor agilidad posible, pero está el tema del dinero, diputado Rivas, y aquí es, desde su lectura o desde la lectura del Grupo Parlamentario de Gana, ¿cuál es la mejor opción para el Tribunal Supremo Electoral sobre el financiamiento para esto? Primero, ¿es el presupuesto ordinario, o sea, que aumente su presupuesto, o que busque un préstamo, básicamente, como decía en la nota introductoria el magistrado Wellman? Bueno, yo creo que aumentar el presupuesto tal vez no va a dar, porque sería pensar quizás en un préstamo pensando en la magnitud o pensando en la mejor. Esto habrá que analizarlo detenidamente. De hecho, pues hoy se estaba presentando, se estaban haciendo las pruebas, según entiendo, me comentaba el doctor Portillo Cuadra, para ir viendo pues y qué confianza puede ir generando, analizando las fracciones, porque aquí tenemos que sentarnos a pensar, a platicar, a analizar si esta tecnología puede ser confiable
y de las 3 opciones, ¿cuál es la que nos puede permitir? Porque nosotros podemos decir, bueno, la que es más fácil la podemos hacer manual. Y podemos hacer la que es más difícil, el voto cruzado y las preferencias. Sabemos que esto es lo que nos lleva un poco más de tiempo, pero todo va a depender y quizás hay que ir pensando en algún préstamo como se hace para otras cosas, y esto es importante porque se trata de ir buscando mecanismos de agilizar, porque lo que necesitamos, porque también las personas, cuando no se tarda mucho el Tribunal Supremo Electoral en estos conteos, también hablamos de la desconfianza. Si de eso se trata, pues estamos 1, 2, 3, 4 semanas esperando resultados, entra también como en una desconfianza y está en la incertidumbre de qué es lo que se puede estar tramando. Alguna gente entra en esa desconfianza. Igual yo creo que, como hemos dicho, si los partidos políticos tienen la posibilidad de tener esa vigilancia, esa contraloría para todos estos procesos, ¿cómo se hace? Bueno, ya nuestra legislación, el artículo 200, nos habla de la tecnología de que se puede utilizar. La posibilidad de utilizar, sobre todo para los escaneos de las actas, para enviar. Eso ya se ha dejado establecido ahí de que se puede hacer valer para estos aspectos de la tecnología. Entonces ahí se permite para que puedan estar los jefes de centro o alguien que pueda estar verificando cómo se dan estas transmisiones. Entonces, claro que existe la desconfianza, pero quizá es por la cultura que hemos tenido, los procesos que hemos venido teniendo a través de los tiempos, pero hoy que se puede prestar la tecnología. Bueno, antes no se podía transmitir, hoy que tenemos voto residencial, y hoy de algunos recónditos, hay algunos cantones caseríos, se están transmitiendo las actas a través de la tecnología. Eso antes no se miraba. Ahora pues con la tecnología y con el voto residencial lo podemos hacer de cualquier rincón del país. Igual pues yo creo que hay que ir analizando esto, y yo diría que por los costos podría pensarse quizás en algún préstamo para poder paliar. Sabemos cómo está la situación económica del país, pero esperamos de que vaya mejorando y por supuesto darle un poco de énfasis e importancia a este aspecto que necesitamos pues facilitar. Nosotros pasamos solo en elecciones. Pensaba cuando decía el doctor Portillo, esto nos puede servir para 1, 2 o 3 más. Nosotros, Carlos, 2012 en elecciones para diputado y alcalde, 2014 elecciones presidenciales, 2015, un año después, para consejos municipales, para legislativas, sí, el Parlamento Centroamericano. Se descansa un lapso de tiempo, 2018, otra vez para consejos municipales y diputados, 2019 presidenciales. Si tomamos en cuenta esos lapsos de tiempo que van, tenemos un promedio de no tener elecciones 1 año y medio exactamente. 1 año y medio exactamente es el lapso que nos queda. Como aquí en El Salvador pasamos solo en elecciones, yo creo que es importante ir pensando en la tecnología que se va a utilizar y que nos va a servir. Lo que hay que buscar, lo que hay que buscar es los mecanismos y tener esa certidumbre, no los partidos políticos, esos son los que tenemos la posibilidad de poner la Contraloría, pero que llegue esa confianza también a todo el pueblo salvadoreño, que es el que va a emitir su voto, que hay que administrárselo de la mejor manera bien, que eso es la democracia. Tengo que hacer la pausa, pero quiero incorporar otro elemento que tiene que ver con los factores de la temporalidad. También hay un tema de tiempo para aprobar esta serie de reformas para que el Tribunal Supremo Electoral lo pueda echar a andar en las elecciones del 2021. Y también hablemos un poco de la agenda de la Comisión de Reformas Electorales que se han estado reuniendo en los últimos días, porque presentarán en el Pleno Legislativo una serie de reformas al Código Electoral. Esto al regresar. Continuamos en su espacio 8 en punto, hablamos de las reformas electorales con los diputados René Portillo Cuadra y Lorenzo Rivas. Y ahora quiero pedir a producción, nos pone en pantalla unas declaraciones, un BTR. Hace unos días estuvieron con nosotros Eduardo Escobar y también Ruth Eleonora López, especialistas en temas electorales, y nos dieron su lectura sobre el tema del presupuesto, porque es necesario que el presupuesto del Tribunal Supremo Electoral sea más amplio en función de las demandas y características que tienen los procesos electorales. Escuchemos. Tiene que migrar la lógica del financiamiento de las elecciones y del tribunal. O
sea, en primer lugar, darle los recursos al tribunal, porque como decía Ruth, el tribunal antes no tenía que fiscalizar financiamiento de partidos, no tenía que capacitar a miembros de JRB, etcétera, etcétera. O sea, una serie de cosas que ahora tiene el tribunal y que necesita presupuesto. Pero para la elección ya directamente nosotros hemos dicho, mire, tiene que abandonarse la lógica de los presupuestos extraordinarios, porque eso significa retraso, porque no lo tiene el tribunal a tiempo el dinero, y en segundo lugar nunca le llega lo que pide, o sea, le llega menos. O sea, para la elección presidencial creo que eran 30 y algo, y le aprobaron 24. Yo lo que pasa es que me quería referir, Carlos, específicamente a dos artículos del Código Electoral. Uno es el artículo 42 y el otro es el artículo 274. En ambos artículos, el Código Electoral establece que el tribunal es el que elaborará, según sus necesidades, el presupuesto, ¿verdad? Tanto el presupuesto ordinario como el presupuesto extraordinario. E incluso en el artículo 274 dice que el tribunal lo hará del conocimiento del Ministerio de Hacienda, quien sin modificaciones los pasará al ministerio, a la Asamblea Legislativa para aprobación. Lo que pasa es que hay una colita en un artículo que establece que en consulta con el Ministerio de Hacienda, y es ahí donde yo creo que ha habido una interpretación equivocada precisamente sobre este famoso recorte. Bien, ahí teníamos entonces la lectura de dos analistas que nos acompañaron hace unos días para hacer este tema, para debatirlo. Diputado Portillo Cuadra, hay un tema aquí. La impresión general se puede dar que el Tribunal Supremo Electoral ha sido de las instituciones más afectadas o más golpeadas a nivel presupuestario, porque le recortan para las solicitudes de presupuestos extraordinarios de elecciones, porque en las elecciones 2019 pidieron casi 40 millones y le dieron 27. El presupuesto de las elecciones 2018 fue de 25.8, pero a nivel ordinario el presupuesto del tribunal en los últimos 2 años ha sido los 18 millones. Es más, para el presupuesto 2020 18.3. El asunto aquí es por qué ha salido tan afectado el tribunal. Deja la impresión tanto que los gobiernos le han recortado, pero la Asamblea no ha hecho mucho para evitarlo. Mira, las experiencias que nosotros conocemos de legislación comparada, y te voy a citar concretamente Guatemala, México, Costa Rica, Panamá, Colombia, Chile, Argentina y algunas otras legislaciones más. En todas esas legislaciones, los tribunales supremos electorales no dependen financieramente de lo que el Ejecutivo les quiera dar, sino que ellos manejan su propio presupuesto, y el Ejecutivo lo que hace es, en nuestro caso, el Consejo de Ministros tendría que aprobarlo y mandarlo como lo ha presentado el Tribunal Supremo Electoral a la Asamblea Legislativa. Sin cambios, íntegro. Sin ningún cambio. Exactamente igual como lo hace, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia. En el caso de la Corte, por ejemplo, hay un porcentaje asignado del presupuesto, del PIB con respecto al presupuesto, y eso forma su presupuesto general y lo mandan, el famoso 6% de la recaudación fiscal. Entonces, igual debería de ser en el caso del Tribunal Supremo Electoral. De hecho, ya hay una norma jurídica que dice que nuestro Tribunal Supremo Electoral es autónomo en lo técnico, en lo financiero y en lo jurisdiccional. Cuando el Ejecutivo le da el dinero que quiere y no el que el tribunal pide, automáticamente se violenta esa disposición legal. ¿Por qué cree que ha pasado eso, diputado, tanto del Ejecutivo como en la Asamblea, que no se ha peleado lo suficiente para mantener el presupuesto Eso original? Viene de décadas. Desde que se formó el Tribunal Supremo Electoral, desde los acuerdos de paz, viene esta situación en la cual el Ejecutivo es el que decide cuánto le da, a tal punto de que si lo quiere estrangular económicamente, pues simplemente no le da lo que pide. Entonces, en ese tema, digamos, es importante plantear que no se trata de un vacío legal, sino de un incumplimiento de la ley, en donde el Ejecutivo está condicionando financieramente al tribunal, algo que no debería ser así. Diputado Rivas, entonces, en función de esta idea, ¿por qué es necesario que el tribunal deba mantener de manera íntegra su fuente de financiamiento, pero que también que en la Asamblea Legislativa se perciba que hay un respaldo a la institución? Porque si no, se puede entender, no solo del lado del Ejecutivo, sino que la Asamblea no pelea lo suficiente para que el tribunal pueda mantener dicho financiamiento, porque al final es de beneficio para los ciudadanos, para los partidos políticos y a todos los involucrados en un proceso electoral. Bueno, yo creo que la justificación creo que está en la misma ley, porque el artículo 274 del Código Electoral es el que establece que comenzará a elaborar su presupuesto el Tribunal Supremo Electoral en consulta con el Ministerio de Hacienda, y siempre lo hace y se reúne para ello.
Entonces, esto en consulta indica de que no... Bueno, eso es lo que está luchando, lo que está peleando ahora, que ha hecho la petición sobre la autonomía, porque para el Tribunal Supremo Electoral considera que el artículo 40 entra en contradicción con el 274, porque allá el 40 le está diciendo que tiene autonomía y el 274 le está diciendo que cuando elabora su presupuesto debe hacerlo en consulta con el Ministerio de Hacienda, que es el Ejecutivo. Ellos ahora han puesto en nuestras manos para que decidamos sobre esto. ¿Por qué? Porque están haciendo una propuesta en donde ya en el artículo 274 ya no diga que va a ser en consulta con el Ministerio de Hacienda, sino que cuando elabore su presupuesto ya de una sola vez lo va a mandar al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda lo va a avalar de esa manera. ¿Y las condiciones están dadas para que se apruebe eso? Ahora, ese es el detalle, volvemos al mismo punto. Porque si se le da autonomía, y claro, las necesidades son muchas. De hecho, para buscar, porque la Asamblea solo aprueba. Yo creo que el sentido de haber dejado establecido en el artículo 274, no quiero decir con esto que estoy en contra, porque hay una propuesta y es de las que estamos discutiendo en la comisión. Pero, según la lógica indica, de que es esta consulta que va a hacer al Ministerio de Hacienda es porque tiene que ver el del dinero, el que tiene la plata, el tesorero del Estado, que es el Ministerio de Hacienda, le va a consultar para ver si están las condiciones para poder concederle. Porque yo entiendo perfectamente bien, incluso están pidiendo tener iniciativa de ley, haciendo una enmienda constitucional al artículo 133, que eso perfectamente lo está pidiendo el Tribunal Supremo Electoral dentro de su propia autonomía e iniciativas. Entonces, si ya el tribunal tiene esa plena facultad, entonces ellos elaboran su presupuesto de acuerdo a sus necesidades, y yo les encuentro una razón y tiene lógica. Por lo que decía antes, si en El Salvador vivimos solo en procesos electorales, y ellos deben correr con los tiempos. Tenemos amargas experiencias como la del 2015, que se implementó el voto cruzado y tuvieron que hacerlo, como no legislamos nosotros a tiempo, tuvieron que hacerlo corriendo a través de un manual. Y todas esas carreras, como hoy están preocupados que si hay despartidización y que se reduce a 3 y que van a capacitar tanta gente. Entonces ellos es lógico que quieren tener esa autonomía, quieren que se modifique la ley, que se reforme el artículo 274 para que lea. Ahora, volvemos al punto con el que iniciamos, que es de recursos. Yo podría decir, perfecto, démosle la autonomía y que pidan 45, 50 millones según sus necesidades para salir a tiempo, sobre todo si van a implementarse tecnología para el escrutinio por lo menos, o si se va a implementar de la despartidización, cualquiera de los elementos que ellos dicen, podemos avalar estas propuestas que hay siempre y cuando tengamos los recursos. Entonces todo como que ronda todo lo que se puede viabilizar, todo lo que se le puede dar al Tribunal Supremo Electoral para que pueda hacer un trabajo eficiente, ágil, tiene que ser. Yo les encuentro la razón, por lo mismo que digo, por los plazos y las urgencias, venimos a veces aprobando. Ahora ya queda establecida en la ley que antes, hasta un año antes del proceso electoral, se puede modificar el Código Electoral. Significa que tenemos hasta el 28 de febrero del próximo año, el 2020, para poco tiempo. Tenemos alrededor de 3 meses, y aparte de las vacaciones que puedan existir, para poder definir algunas situaciones que a partir de eso se deben de buscar. Yo dije, bueno, si ocurre algún préstamo, salvo que el señor presidente pueda decir, bueno, de por aquí podemos obtener algún financiamiento, que eso no está dentro de lo que yo puedo decir, pero si ocurre que sí puede hacer un financiamiento a través de un préstamo para poder paliar estas situaciones, que como repito y reitero, esto se trata de buscar los recursos para poder viabilizar, para poderle facilitar al Tribunal Supremo Electoral, porque es comprensible las preocupaciones de ellos en este sentido. Hago la última pausa, pero al regresar interactuemos. Usted puede brindarnos sus preguntas, sus comentarios a través de nuestras redes sociales, @8 en punto en Twitter, y también la transmisión de Facebook Live de Canal 33. Regresamos.
Buenas noches. Continuamos entonces en este su espacio 8 en punto, último bloque del programa del 30 de octubre. Platicamos con René Portillo Cuadra y Lorenzo Rivas, diputados de la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa. No quiero pasar por esto por alto, diputado Portillo, porque es un tema que ha estado en discusión ante un comunicado de la Sala de lo Constitucional que admitió a trámite la demanda que hizo el abogado Enrique Anaya de considerar inconstitucional la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y eso pone el énfasis en el rol de los legisladores, en este caso en la decisión que se tomó. Según el abogado Anaya, él menciona: no hubo deliberación, se vulneró el principio de publicidad parlamentaria y los partidos políticos básicamente se respetaron sus propuestas. ¿Cuál sería, porque esto eventualmente se le va a consultar a la Asamblea Legislativa sobre esto, cuál en este caso sería su respuesta, su reacción o contraargumentación a la propuesta o a la demanda que presentó el abogado Enrique Anaya? Bueno, en primer lugar, nosotros vamos a respetar la decisión que la sala tome. Si la sala decide que hay que elegir nuevamente, lo vamos a hacer. Es decir, yo no veo ningún problema en eso. Sí, desde mi punto de vista puedo decirte que no se haya dado publicidad a los debates y a los razonamientos me parece un poco complicado, porque este proceso duró 1 mes y medio, no solamente en el tema de las entrevistas a los candidatos, sino también en las reuniones de la comisión política que fueron televisadas. Y que se establecieron nombres, hubo una subcomisión que se formó, se establecieron perfiles, se hicieron preguntas, participó la sociedad civil en ese proceso de consultas. Entonces, como que es un poco complicado sostener que no hubo un principio de publicidad, pero igual nosotros respetamos el tema de la independencia y los fallos judiciales, y ese argumento no sé si está planteado así en la demanda o no, de que se respetaron las propuestas de los partidos. Ese no es un argumento de orden constitucional, es decir, quizás no está planteado así en la demanda, porque no creo que sea ese el argumento, pues si no sería un argumento muy endeble como para plantearlo en el orden constitucional. Pero igual, nos merece mucho respeto la demanda, nos merece mucho respeto quien la interpuso y también la resolución, cualquiera sea, de la Sala de lo Constitucional. Hay un aspecto que no quiero pasar por alto y les consulto a ambos. Escucho al diputado Portillo Cuadra y cerraría con el diputado Lorenzo Rivas. Aquí hay un asunto por la temporalidad. Mencionó, se tiene hasta febrero del próximo año para hacer reformas. Desde la lectura de su grupo parlamentario, diputado Portillo Cuadra, ¿cuáles son las reformas más urgentes que se tienen que hacer antes de la tercera semana de febrero de 2020? Yo creo que hay como 3 reformas que debemos de aclararlas de una vez por todas. Una es el tema del financiamiento de los partidos políticos, que hayan reglas que permitan establecer con transparencia y con meridiana publicidad el dinero que entra a los partidos políticos, que sale y en qué es invertido. El otro tema es el tema de la publicidad electoral, de la campaña electoral. Ya no es posible que el país viva eternamente en campaña electoral. Debe de regularse los parámetros de lo que es campaña política y campaña electoral y las sanciones que eso conlleva, que hoy por hoy sale más barato violar la ley, pagar la multa, que cumplir la ley. Eso no puede ser. Y el tercer punto que creo que es importante es el uso de la tecnología. No podemos entrar a un proceso electoral contando simplemente con una calculadora de $5, una lámpara que te dan y Dios que te socorra. Es ¿Voto decir, en el exterior? No, de momento no. ¿Cómo no? El voto en el exterior es una premisa que ya no está en discusión. Porque se tiene que. Porque se tiene que hacer, se tiene que legislar y se tiene que sacar antes de enero. Diputado Rivas, para usted, ¿cuáles serían básicamente la urgencia o los aspectos que se deben de reformar en la comisión particular sobre las leyes para efectos de las elecciones 2021? Y en lo último vamos a transmitir los comentarios que han llegado a través de redes sociales, diputado. Bueno, hay varios aspectos, pero yo creo que algunos ya lo tenemos aprobado. Uno, el día de ayer en la comisión lo aprobamos, que es la depuración del padrón. A mí se me preocupa eso porque el mismo Tribunal Supremo Electoral nos ha dicho, hay alrededor, puede ser más de 500,000 de personas que están en un padrón electoral, que eso implica o infla el padrón, y de hecho se tiene que utilizar toda la logística para poner esos padrones y decir tantas JRB vamos a establecer. Podríamos ahorrarnos en personal y todo eso,
Por eso considero que es importante lo de la depuración y que ya tomamos nota. Primeramente Dios, mañana en la sesión plenaria los vamos a aprobar. Lo del voto en el exterior, que es una deuda que se tiene con los hermanos allá en el exterior, que son importantes, que envían sus remesas, que sostienen la economía del país y que también tenemos de una sentencia de la Sala de lo Constitucional un compromiso que ya nos mandó a decir, legislen, nos mandó a repreguntar porque ya venció en 2017, parece que venció el plazo que le había dado a través de la sentencia. Así, también el aspecto tecnológico, lo que hemos estado hablando, que es importante para facilitar los procesos electorales, sobre todo el escrutinio, pero lo que hay que buscar es certeza en la confianza que pueda esto generar y no ir a la carrera solo por cumplir. Por cumplir, ese aspecto es importante y yo creo que en el año que tenemos, en los 3 meses, no sé si sea suficiente, pero ese es uno, o al menos considero que son los 3 aspectos, entre otros y varios que hay, que se pueden seguir tratando ya, pero estos creo que son como de los 3 principales para poder seguir. Ok, rápidamente, producción, solo nos puede pasar un par de comentarios por respeto a los amigos y amigas que han tenido la gentileza de escribirnos e interactuar con nosotros. Saludos desde Toronto, Canadá, a Manuel Rafael Mengíbar. La población demanda confianza, rapidez, seguridad, tecnología y existe suficiente, pero los partidos políticos siguen al gato y el ratón en materia electoral. Por cierto, hay que quitarse el miedo al voto en el exterior. Es uno de los comentarios que ha llegado ahí. El Tribunal Electoral debe de ver cómo tiene suficiente para contar los votos rápidamente. Eso sería un punto de conflicto sin necesidad de desfinanciarlo. No se entiende por qué no tiene su propio presupuesto sin que meta la mano otros como el Ejecutivo o la Asamblea. Y no habían dicho que la reducción de miembros en la JRB iba a significar una reducción de costos y ahora resulta que no es así, según el señor Moreno. ¿Tenemos algún comentario adicional de Rafael Mengíbar? Todos los diputados deben de generar confianza y la población les responderá con la misma confianza si los procesos electorales son eficientes, rápidos y el respeto a la voluntad popular. Bien, esos son algunos de los comentarios que han llegado a través de nuestras redes sociales. Quiero darle las gracias, diputados, por haber participado y vamos a llevarlo, tomamos nota porque vamos a seguir discutiendo este tema. La Comisión de Reformas Electorales es importante que sea debatida y que sea conocida para nuestros amigos y amigas de la audiencia qué es lo que ahí se aborda y qué decisiones se toman. Gracias, diputado Portillo. Muchas gracias, Carlos. Muy amable, diputado. Muchas gracias, un gusto haber estado interactuando también con el diputado, Lorenzo. Muy amable, el presidente de la comisión. Gracias, Carlito. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches y también será hasta mañana, 8 puntos.